Bienvenidos y bienvenidas a este segundo episodio del podcast Las Claves del Derecho, conducido por Miguel Carbonell y por mi persona. Miguel, bienvenido. Gracias. Hoy pues habíamos acordado platicar sobre técnicas de la argumentación. ¿Qué te parece si empezamos a platicar del test de proporcionalidad? Fíjate que es muy importante ir aterrizando los temas argumentativos en función, creo yo, de que los ordenamientos jurídicos contemporáneos se han vuelto más sofisticados. Yo creo que cuando nosotros, con el debido respeto generacional, ¿no? Te digo, tú eres una generación, la que sigue la mía, pero yo creo que a ti también probablemente te haya tocado. Pensamos el derecho sobre la base de un modelo de norma jurídica, que es el modelo fundamentalmente kelseniano, lo que ahora la teoría del derecho contemporáneo llama la regla, supuesto de hecho, consecuencia jurídica. ¿Qué hemos visto en los últimos, pues ya yo te diría prácticamente 70 años, pues, digamos de la segunda posguerra para acá? Pues hemos visto una sofisticación de los modelos de normas jurídicas. Cuando tu modelo de norma jurídica varía, cuando cambia, pues obviamente tienes que hacer ajustes a dos niveles de razonamiento jurídico muy importantes. Uno, cómo interpretas. Dos, cómo argumentas. Y ahí es donde entra el test de proporcionalidad, porque el test de proporcionalidad nos confronta con un modelo de norma jurídica que ya no son las reglas, son los principios. Pero los principios pues caracterizan esto que algunos de nosotros, yo sé que es una expresión polémica, con la cual además creo que discrepamos, ¿no? Pero que es lo que yo he calificado como las constituciones del neoconstitucionalismo. Las constituciones, digamos, de la segunda posguerra, Italia en el 47, Alemania en el 49, la Quinta República Francesa, Portugal en el 76, España en el 78, etcétera. Y entonces sí, pero eso se traslada a América Latina y también a México. Entonces sí necesitamos dominar estas técnicas de proporcionalidad que a su vez también, así como el modelo de norma jurídica se hizo más sofisticado, también el modelo de razonamiento jurídico se hace más sofisticado. Y tú ya no tienes una posibilidad de resolver todos los casos con un silogismo deductivo, sino que de pronto tienes que hacer estos ejercicios, ¿no? Esta ponderación, esta reflexión sobre niveles de escrutinio, el uso del test de proporcionalidad con sus pasos, etcétera, etcétera. Sí, y tal vez valga la pena, digamos, recordarle al auditorio cómo surge el test de proporcionalidad, si te parece bien. Por favor. Es una técnica argumentativa que viene de Alemania, incluso esos antecedentes me parece que están en Austria, en el derecho administrativo, ¿no? Pero luego el Tribunal Constitucional alemán, pues digamos, lo empieza a utilizar para analizar la justificación o no de restricciones a derechos fundamentales. Creo que afortunadamente luego Alexis le da una sistematización en su obra de teoría de los derechos fundamentales. Es la gran referencia doctrinal, ¿verdad? Sí, no, creo que es la principal y luego fue traducida por Carlos Bernal Pulido al español, que permitió que pues, los que no leemos alemán pues la podamos conocer, ¿no? Entonces creo que es importante nada más tener el contexto de dónde viene, porque luego va a haber, y tal vez hablemos más adelante de los escrutinios norteamericanos, ¿no? Y que vamos a ver en nuestra jurisprudencia de la Corte, pues hay unas mezclas a veces interesantes entre test de proporcionalidad y escrutinios norteamericanos, ¿no? Pero bueno, antes de llegar ahí, y bueno, recordarle, ¿no? Al auditorio también los 4 pasos, ¿no? El test de proporcionalidad, y ahora si quieres los vemos con más calma, pues son el fin legítimo de la medida, ¿no? Relación medio fino, idoneidad, necesidad, que es la medida menos restrictiva e igualmente efectiva, y proporcionalidad en sentido estricto, ¿no? Oye, antes de que nos platiques y nos ayudes a entender cada uno de estos 4 pasos que son muy importantes, nada más un agregado, una nota a pie de página en lo que decías de los antecedentes. Efectivamente, el origen remoto del test de proporcionalidad está en el derecho administrativo alemán de mediados del siglo XIX. Alemán en sentido amplio, porque era Prusia, Alemania, Austria, todo esto que, digamos, todavía no había configurado la división geográfica que hoy en día tiene esos países. Pero bueno, era el imperio austrohúngaro, alemán, etc. Y era entendida originalmente en el derecho administrativo como una técnica de argumentación que tendía o que perseguía la idea de la prohibición de exceso. Es correcto. Es muy importante. Fíjate en este concepto. Sí. La prohibición de exceso. Es decir, que la autoridad administrativa, el llamado en el derecho administrativo, el derecho de policía, que no tiene que ver solamente con policía, sino con medidas de supervisión de la autoridad administrativa sobre las libertades de los particulares, pues no fuera
excesivamente gravoso, que se sometiera a los límites del derecho, y cuando la ley era ambigua, pues que no hubiera un uso de facultades discrecionales arbitrario, ¿no? Así es. Entonces creo que eso vale la pena recordarlo, porque también nos da cuenta del propósito que originalmente tuvo, que yo creo que es un propósito válido y vigente en nuestros días. Todavía vemos hoy un Estado en América Latina profundamente autoritario en lo administrativo. O sea, hay administraciones públicas que se manejan como si fueran los dueños de nuestras vidas. Espérate. Y creo que es muy importante esto que pones sobre la mesa, porque como es una figura importada, ¿no? de otros lados, en el caso específico de Alemania, pues es muy importante tener en cuenta el origen, como nos lo acabo de explicar, explicar las razones de por qué surgieron, lo que era limitar a la administración, para que cuando hagamos una importación de esa figura, como ya se hizo en México hace, digamos, 15 años, tal vez 2000 y algo, ¿no? Que se empezó a incorporar en la jurisprudencia de la Suprema Corte, pues saber cuál era la lógica, ¿no? Que también ahí creo que es importante, muchas veces cuando hacemos, y esto es un paréntesis, ¿no? Cuando hacemos derecho comparado en México, pues entender bien los orígenes de las figuras para que cuando nos los traigamos, pues no desvariar y no hacer cosas, o por lo menos ser conscientes de cuál era el sentido original y qué estamos haciendo acá. Es muy importante lo que dices, porque yo creo que las figuras jurídicas se deben de entender en un contexto. O sea, las figuras jurídicas, el pensamiento jurídico en general no surge en un vacío, surge de necesidades prácticas. Así surgió el federalismo, así surgió la división de poderes, como rechazo al Estado autocrático. Así surge el principio de separación entre la Iglesia y el Estado. Así surge la progresiva expansión de ámbitos de libertades humanas a través del establecimiento de derechos humanos constitucionalizados, etcétera. Entonces, hay que entender esto ahí mismo. Ahora, regresemos a esos 4 pasos, Roberto, porque yo creo que la comprensión del test de proporcionalidad fundamentalmente consiste en la consistencia argumentativa que le pueda dar. Metodológica que le pueda dar. O sea, ¿cuál es el método que vamos a seguir para aplicar el test de proporcionalidad? Luego, también, si más adelante nos da tiempo, diré algo sobre el contenido del test. O sea, cómo juegas con los derechos, ¿no? O sea, cómo te basas en los derechos. Esta idea de Dworkin de los derechos como cartas de triunfo. Pero creo que la parte metodológica es muy importante. Cuéntanos esos 4 pasos. Sí, y vinculado con lo que dices, creo que el test de proporcionalidad es una metodología y que tenemos, digamos, que tener claro que no son matemáticas, no son 2 más 2 son 4. Lo que creo yo, el beneficio, y ahora hablaré de los pasos, pero el beneficio es la transparencia, la organización. Eso significa que que después de hacer un test de proporcionalidad es la única respuesta correcta. Creo que no. Yo no suscribiría a eso. Simplemente creo que es una buena metodología. ¿Y por qué es una buena metodología? Por las preguntas que nos plantea, ¿no? Y la primera pregunta que nos plantea es, esta medida que estoy impugnando, piénsese en el caso clásico de marihuana, de la sentencia de marihuana de la Suprema Corte, que era la Ley General de Salud, que prohibía, ¿no?, el consumo lúdico de la marihuana, las actividades específicas de posesión, siembra, cosecha, etcétera. Pues, ¿cuál es el fin legítimo, ¿no?, de la medida? ¿Qué es lo que se buscaba con esta medida? Y por legítimo no necesariamente significa previsto en la Constitución. Puede ser legítimo dentro del margen, del marco que la Constitución nos prevé. Que ahí, por cierto, déjame hacer un paréntesis para recuperar una muy afortunada, creo yo, expresión de Gustavo Zagrebelsky en este libro fantástico que tú y yo hemos leído y que seguramente apreciamos de la misma forma, que es El Derecho Dúctil, que publicó en la editorial Trota, una traducción de Marina Gascón, por cierto, la catedrática de Castilla-La Mancha. Y ahí Zagrebelsky dice que las constituciones contemporáneas son constituciones del pluralismo y que permiten, que le dan oxígeno al legislador, le dan aire, le dan un espacio para que puedan tomar una pluralidad de rutas regulativas de la conducta humana. Y me parece muy afortunada esta concepción de las constituciones del pluralismo, en el sentido, esto muy bien que dices, probablemente no haya una sola respuesta correcta, pero también en función de que no haya una sola ruta legislativa para cumplir con la Constitución o para que la legislación esté acorde con el marco constitucional. El legislador puede decir A, o puede decir B, o puede decir C. Ahora, probablemente si dice D, como en el caso que pones de la marihuana, una prohibición total y absoluta, pues ahí sí ya no. Ya se salió. Ahí ya se salió, ¿no? Pero para eso también
el tema del fin legítimo me parece que te Claro. afina mucho, ¿no? Claro, y vinculado a este tema con no del legítimo no necesariamente previsto en la Constitución, creo que esa es una primera idea que creo que hay que dejar. Pero ¿cómo lo definirías? No necesariamente previsto, pero que tenga anclaje o que no esté prohibido por la Constitución. Pues O que tenga cobijo, cabida. sí, que esté dentro del marco constitucional, ¿no? Que eso puede ser, digamos, también muy debatible porque pues, está sujeto a interpretación en el marco constitucional, ¿no? Yo diría que dentro de los márgenes del marco constitucional. O que no confrontara el marco constitucional. Claro, directamente no podría haber una confrontación, ¿no? Correcto. Ahora, pues ahí el tema de la interpretación puede jugar un papel importante, ¿no? Sin duda. Ahora, respecto al segundo paso, ¿te parece si lo abordamos de una vez? Es la relación medio-fin, ¿no? Que esa medida impugnada, ya sabemos cuál es el fin, fue el fin legítimo, que fue nuestra primera pregunta resuelta. O sea, lo definiste en el primer paso, este es el fin legítimo. Exacto, Le pones palomita. exacto. Y seguimos, vamos a la siguiente. Y en la siguiente nos preguntamos si esa medida está relacionada, digamos, de manera razonable, podríamos decir, que tiene lógica lo que está haciendo el legislador, entre la medida por la que opta con el fin buscado, ¿no? Ahora, y esa respuesta la buscamos ¿dónde, Roberto? Yo la buscaría en la propia legislación, ¿no? Ahora, puede ser que hay herramientas adicionales, que no sea solo el texto legislativo, que te permita ver la razonabilidad de lo que está haciendo el legislador. Pero desde mi comprensión de este paso del test, es simplemente razonabilidad de lo que está haciendo. Ahora, no hay una dimensión, te lo digo porque algunos autores lo plantean así, no hay una dimensión empírica Sí, en este segundo paso. O sea, te pongo en la mesa un concepto y yo creo que con esta palabra probablemente se aclare, ¿no? Un poco el sentido de la pregunta, pero tiene que ser eficaz para alcanzar el fin legítimo. ¿Es eso? ¿O no? entiendo, para mí, a ver qué opinas tú. Entiendo que hay quien le da esa connotación empírica. Lo que creo es que si somos muy exigentes en que haya una prueba empírica del tema, entonces hacemos muy exigente este segundo paso. Ahora, pero empírico en potencia. O sea, no empírico en que, no, pues sí, a ver, aquí hay Pruebas X. de que la regulación logró el fin. En América Latina, la eficacia, pensando en un nivel macro, de cualquier norma jurídica, pues siempre va a tener grandes déficits. O sea, va a haber huecos ahí de falta de eficacia muy importantes. Pero sí a una dimensión de decir, a ver, o ya lo logró, o potencialmente tiene muchas posibilidades de lograrlo. Ok. Pero hay esa dimensión empírica o no, o es una pura, digamos, en los zapatos del juez, de la jueza constitucional es, bueno, esto sí es capaz de lograrlo en términos del diseño normativo. ¿Y hasta ahí o no? Yo creo que hasta ahí llegaría. Hasta ahí. Para mí sí. Ok. Para mí el análisis del segundo paso bastaría con que pienso que esto puede llegar a lograr el fin. Digamos, bajo una lógica de razonabilidad, ¿no? Lo que está haciendo parece que va para allá. O no sé, ¿cómo lo ves? Sí. Yo creo que, por ejemplo, yo he visto que en algunos casos la Suprema Corte solidifica un poco más este segundo paso. Incluso lo he visto que en algunas sentencias citan hasta estadísticas. Pienso en resoluciones digamos, o que apoyan o que reconocen muy bien doble jornada, ¿no? O sea, ¿quiénes cargan más con la doble jornada? ¿Qué fue? Pues entonces establecer un cúmulo de obligaciones que tengan perspectiva de género para compensar la doble jornada hace sentido porque tenemos un soporte estadístico. Me acuerdo de una sentencia donde se tenía que decidir la constitucionalidad de una norma legislativa que decía: las mujeres se pueden jubilar a los 63 años, los hombres a los 65 o 67, no me acuerdo. Y alguien lo cuestionó. Un hombre fue y se paró y dijo: oiga, pero a mí me están cargando 2 años. ¿Qué dijo la Corte? Bueno, citó estadísticas en donde se veía que pues, las mujeres dedicaban más tiempo cotidianamente a las tareas del hogar, que tenían más dificultad de inserción en el mercado laboral, que cuando se insertaban en el mercado laboral sufrían brecha salarial. Y entonces todo eso se tomaba en cuenta y decían, no, pues sí se justifica la medida. Sí, lo que me genera la duda es si esta estadística sirve para sustentar el fin de la medida No, la idoneidad. o de la idoneidad. No, el fin ese ya lo pasamos en la primera. Sí. En la idoneidad. O sea, al final logra compensar eso o no.
Pues sí, pero no o sea, necesitaríamos para efectos de constitucionalidad el que eso estemos demostrado o no, porque esa es la gran pregunta. Ajá, o sea, es que esa es la gran pregunta, claro. Aunque no lo tuviéramos, capaz que fuera justificable, ¿no? O sea, bueno. Pues ahí está. Yo creo que, mira, por regla general podríamos poner la exigencia en la primera parte que tú dices. Si la norma permite vislumbrar por razón de su contenido que pueden lograr el fin legítimo, yo te diría, pues adelante. Uh-huh. Y si lo puedes soportar empíricamente, pues te diría, pues que mejor. ¿No? Uh-huh. O sea, que efectivamente demuestres, no, mira, es que sí lo logró. Uh-huh. No es que el juez constitucional piense que lo puede lograr, es que sí lo logró. Y aquí te estoy demostrando con A, B, C y D. Tercer paso. El tercer paso es necesidad, ¿no? Así se le llama, es la medida menos restrictiva para el derecho fundamental. Creo que, bueno, al inicio tal vez se nos pasó a decir que iniciamos siempre con un derecho fundamental que es el posiblemente afectado, ¿no? Bueno, en el tercer paso de la necesidad es la medida menos restrictiva para ese derecho fundamental. En el caso de marihuana, por volver a usar el mismo, era libre desarrollo de la personalidad. ¿Existía una alternativa que hubiera podido utilizar el legislador para restringir menos el derecho fundamental de lo que optó? Y pues ahí hay que voltear a ver lo que existe, tanto nacional como puede ser el derecho comparado. Claro. Obviamente, creo no se le puede exigir al legislador agotar todo tipo de alternativas porque sería tal vez absurdo. Sí, no es un ejercicio de imaginación constitucional. Exacto, de todo, ¿no? Pero bueno, tiene ciertas otras opciones y esta era un poco menos restrictiva, como el caso era para la regulación del alcohol y del cigarro, ¿no? Que se entendió tenía efectos similares en contra de la salud. Y ahí no hay una prohibición absoluta, sino que hay una regulación, ¿no? Y entonces esa era una medida menos restrictiva e igualmente efectiva se entendía para la protección del derecho. Aquí también creo que hay temas empíricos, ¿no? Que pueden ser utilizados, pero bueno, yo sería cauto, digamos, con el tema empírico simplemente porque creo que para mí, cuando estamos hablando de un test de proporcionalidad, digamos, estándar, que luego se mezcla con los escrutinios, pero no sería tan exigente para el legislador, porque creo que si no pones de manera muy... Pero, por ejemplo, en la sentencia del caso marihuana, la Corte se acude a mucha evidencia científica, médica, fundamentalmente, para acreditar que en función del bajo grado de afectación al derecho a la salud que tiene el consumo lúdico de cannabis, no se justificaba una prohibición absoluta. O sea, sí, pero no es algo que aportó el propio legislador, ¿no? Fue la propia Corte la que fue en búsqueda de esa información. Sí. Y que luego también ha habido críticas a la lectura que se hizo de esa evidencia científica. Es correcto. Sí, es que ahí también, claro, cuando te metes a la literatura científica de un área que no es la tuya. Claro. Entonces, eso es lo que a mí me denota. Que el uso de esa evidencia científica, pues es, digamos, algo que nos ayuda a mejor decidir, pero que no necesariamente es el detonante, creo yo, para y también, lo cual, a veces hay que ser un poco cautos, no un poco, muy cautos o un poco humildes desde el área de conocimiento jurídico de que te estás metiendo en un terreno que no es del tuyo. Sí. O sea, necesitas caminar con pies de plomo como juez constitucional y no está fácil. Sí. Igual creo que esa sentencia, el caso particular, pues es una sentencia muy bien argumentada, pero que luego denota, ¿no? Otras y a la cual le podríamos dedicar otro. Bueno, y además, pues ya tiene un tiempo, también ya tiene unos años y la reflexión ha venido enriqueciéndose y ha venido configurándose. Tercer paso, entonces. Pues necesidad, ¿no? Medida menos restrictiva posible, igualmente efectiva. Y luego, pues el que nos faltaba, creo que era el cuarto paso, proporcionalidad en sentido estricto. Es decir, que los beneficios obtenidos con la medida justifiquen las cargas impuestas, ¿no? Que haya un cierto equilibrio entre beneficios y cargas. Y en eso, pues bueno, hay quien bueno, Alexi lo quiso hacer más específico, ¿no? La fórmula del peso. Que de hecho en la práctica de la Suprema Corte no se usa. En muy pocas sentencias yo lo he visto. No sé si tú recuerdas alguna. Yo lo he visto en de la Suprema Corte de México en ninguna. Y en tribunales constitucionales, lo que yo puedo leer, que es muy poco seguramente, pero tampoco. No, o sea, es una sofisticación interesante, pero que no se usa tanto, ¿no? Yo alguna vez le pregunté a Manuel Atienza qué pensaba la fórmula del peso para la práctica jurisdiccional. Y me dijo, no es necesaria. No es necesaria. O sea, tú puedes lograr el mismo nivel de rigor analítico y de sofisticación argumentativa sin acudir a la fórmula del peso. Entonces, bueno. Claro. Y es que sí, a mí me parece un poco... Digamos, yo entiendo que la fórmula del peso de Alexi es una especie de respuesta muy alemana a las críticas que en su momento hicieron Habermas y otros
a los planteamientos de la proporcionalidad, diciendo un poco, pues es irracional. O sea, ahí... Hay una discrecionalidad enorme. Exacto. Y entonces, como buen científico alemán, Robert Alexi dijo, sí, te voy a demostrar que es esto rigurosísimo, al grado que lo puedo representar algebraicamente o aritméticamente. Bueno, para una discusión académica, en fin, claro, cada quien tiene su estilo, muy respetable, etcétera. Pero para la práctica jurídica, a mí me parece inviable. Aunque sí sirve mucho conocerla, eso sí. Porque te da pistas de que cuando tú haces proporcionalidad y llegas a ese cuarto paso, hay que hacerlo bien. No es que tú digas, no, pues yo creo que pesa más esto que lo no. Si no es mercado, no es mercado. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo con rigor y hay que hacerlo a su vez estando sometido a requerimientos argumentativos. O sea, es una argumentación que requiere de una perspectiva de fundamentación de la argumentación misma. Es como una serpiente que se va mordiendo. Sí. Y yo recuperaría aquí lo que platicamos en el primer capítulo de la persuasión. Sí. Creo que esta podría ser una... ¿no? Tal vez haces más persuasivo el argumento, ya sea que estés escribiendo la sentencia o haciendo un planteamiento de inconstitucionalidad en una demanda de amparo, el hecho de que utilices esas herramientas adicionales de la fórmula del peso, sin poner una fórmula matemática, ¿no? Sí, claro, porque Alexi llega al punto de dar valores numéricos. Es cierto. A mí me parece que intentar traducir la lógica de confrontación de derechos o de confrontación de niveles normativos en ordenamientos jurídicos ciertamente sofisticados y complejos, traducir eso en números. 0.5, 1.5. En fin, ahora esta crítica que hiciste me hizo recordar el tratado de Ferrajoli, el último de los grandes tratados que hizo, el de Principia Juris, que uno de los tomos, no sé si recuerdas, el 3, sí, era pura lógica, ¿no? Pura fórmula lógica, que fue muy criticado porque era, bueno, toda la teoría, pues es muy difícil en eso traducirlo a, pues... Sí, es el mismo intento, es el intento de dar cuenta de un pensamiento jurídico y de una ciencia jurídica que intenta ser lo más rigurosa posible. Y yo creo que es un intento académicamente válido. Sin duda. A ver, a lo mejor a ti y a mí, si estuviera dentro de nuestras capacidades, no le dedicaríamos tantos años como Ferrajoli le dedicó al último tomo de Principia Juris. Cada quien tiene su estilo intelectual de trabajar, pero como aspiración es algo muy noble. Es algo que, pues, al contrario, merece el mayor reconocimiento como aspiración académica, intelectual. Ahora, si tú me dices, ¿tú recomendarías para un jurista práctico la lectura de ese tomo 3 y intentar meterse a las formas todo? No. No pierda ni medio minuto. Claro. No vale la pena. Creo que el matiz que haces es muy importante. Yo creo que es esa reflexión. Sí. Una reflexión de cierre, Roberto. Estamos terminando con test de proporcionalidad. ¿Qué aporta al jurista práctico? Pues desde mi punto de vista aporta una herramienta muy útil para transparentar, ordenar la discusión, que el juez y la jueza constitucional se sientan obligadas a poner sobre la mesa cuáles son las razones que llevan a su conclusión y que eso nos permite, digamos, debatir abiertamente. Y volvería a insistir en que no son matemáticas y que pues esa crítica pues es válida, pero a la vez no veo otra alternativa que nos dé, digamos, una seguridad jurídica mayor al test de proporcionalidad. No existe la categorización. Esa es una crítica que se puede hacer a los críticos de la proporcionalidad, que parece que las opciones alternativas, sí, cuando ellos te dicen, no, es que la proporcionalidad es muy discrecional, es que permite arbitrariedad judicial y todo. Y entonces, bueno, ¿y cuál es el modelo sustitutivo? Okay, vamos a quitar de la mesa proporcionalidad porque tiene ciertos problemas digamos, de rigor, etcétera. Perfecto, lo quitamos de la mesa. ¿Qué ponemos? Yo ahí he visto muy carentes de aportaciones originales a los críticos de la proporcionalidad. O sea, incluso hay críticas que están bien fundamentadas y que son alarmas, son llamadas de atención válidas. Efectivamente, yo no quiero que el test de proporcionalidad esté en manos de jueces que no fundamentan bien, que no razonan bien, que usan el test de proporcionalidad para encubrir opciones ideológicas, personales, o opciones valorativas que son de ellos, pero que no necesariamente compartimos los demás. Yo no quiero eso. Y en eso la crítica es válida. Pero ¿y entonces qué ponemos? O sea, cuando quitas proporcionalidad, y yo siento que en esa siguiente pregunta, que es absolutamente indispensable intentar contestarla,
yo no veo que los críticos hayan avanzado demasiado. No sé. No, y tal vez esto nos lleva al otro tema de conversación que hemos conversado, que es el de las metodologías norteamericanas, los escrutinios que se utilizan también en el control constitucional, entre otras técnicas de argumentación, ¿no? Pero no sé si es momento de hacer una. Hacemos una pausa, regresamos enseguida para continuar con esta reflexión sobre las técnicas de la argumentación jurídica en el podcast Las claves del derecho, del Centro Carbonell. Regresamos. ¿Te gustaría dominar las técnicas de interpretación en argumentación constitucional? ¿Quieres conocer las claves de la argumentación jurídica? Centro Carbonell diseñó 2 opciones para que continúes con tu preparación: máster en argumentación jurídica con duración de 1 año y un diplomado en argumentación jurídica que podrás tomar a tu ritmo y a tu tiempo. Centro Carbonell se adapta a ti. Bueno, ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso en su podcast Las claves del derecho, los temas jurídicos de mayor relevancia, mayor actualidad aquí en el Centro Carbonell. Y bueno, pues Roberto Niembro, nos describías los 4 pasos desde proporcionalidad, también un poco esta referencia a las críticas, pero no es la única metodología, ¿no? Es decir, cuando se pide a un jurista que razone en términos de derechos fundamentales, de derechos humanos, hay otra perspectiva metodológica. Cuéntanos. Sí, ojalá y nos dé tiempo que sea dejar algunos matices interesantes por el tiempo que tenemos del programa del día de hoy, pero es sobre todo los escrutinios norteamericanos, que también han sido incorporados a la jurisprudencia de la Suprema Corte de México y por eso también creo que son pues muy útiles para el público que seguramente nos hará favor de escucharlos. Los escrutinios, a mí me gusta describirlos como un examen de constitucionalidad más riguroso de lo que suele ser la regla general, ¿no? La regla general es que los jueces y jueces constitucionales presumen la constitucionalidad de las normas, de las leyes particularmente, por la legitimidad democrática directa que tiene el legislador y también de los actos administrativos, pero vamos a pensar en las leyes. Y entonces, cuando hay alguna razón que les haga levantar las antenas, los focos rojos, ¿no? Empiezan a sonar. Es cuando el juez constitucional o jueza cambia sus lentes y utiliza unos lentes mucho más rigurosos de análisis constitucional. El origen de los escrutinios es norteamericano, ¿no? Ya lo decía, en Estados Unidos en su práctica hay escrutinio estricto y escrutinio intermedio y razonabilidad general. En el caso de México, pues básicamente la Corte lo que ha incorporado es el escrutinio estricto. No hay, hasta donde yo tengo conocimiento de la jurisprudencia, no hay una sentencia que diga voy a hacer escrutinio intermedio. Ha sido interesante porque pues hemos incorporado, por un lado, el test de proporcionalidad alemán del que veníamos platicando, que es una posibilidad de análisis constitucional, pero luego también están los escrutinios, ¿no? Nomás que lo que hicimos de Estados Unidos es traer el escrutinio estricto, básicamente, para distintos supuestos, ¿no? ¿Cuándo se activan esos supuestos? Bueno, pues es dependiendo del derecho, ¿no? Si, por ejemplo, el caso más típico, que es el derecho a la igualdad, ¿no? Es que cuando hay una distinción como basada en una categoría sospechosa, que son las que están previstas en el artículo 1 constitucional, y si afecta a un grupo en situación de vulnerabilidad, para mí esto es importante recalcarlo, porque podría haber quien piensa que solo por el hecho de que hay una distinción basada en categoría sospechosa y no se afecta a un grupo en situación de vulnerabilidad, podrías aplicar escrutinio estricto. Yo no comparto esa idea. ¿Y a qué me refiero? Si, por ejemplo, el 1 constitucional dice que está prohibida la discriminación con base en género, el grupo en situación de vulnerabilidad o en condiciones de vulnerabilidad que está protegido son las mujeres, ¿no? Entonces, si hay una acción afirmativa a favor de las mujeres, no aplicamos un escrutinio estricto porque el escrutinio estricto está previsto para proteger a esos grupos, ¿no? O edad, están pensando en las personas adultas mayores, ¿no? O en origen étnico, pues estamos pensando en personas indígenas o afrodescendientes, etc. Entonces, yo creo que ahí es importante tener en cuenta este matiz, ¿no? Porque bueno, no tenemos tiempo de abordar más, pero cuando ya llegues a ese punto del razonamiento y se activa el escrutinio estricto, ¿a qué equivale? ¿A una carga argumentativa mayor, ¿no? Del parte legislador, pero casi irremontable? Casi irremontable. En teoría debería ser así, ¿no? Luego vemos sentencias que hay escrutinio estricto y pasa a la constitucionalidad. Pero bueno, por ejemplo, en su origen en Estados Unidos, pues básicamente quien está sometido a un escrutinio estricto es muy difícil que supere la constitucionalidad. Y se traduce, pues, en un fin imperioso de la medida, una relación estrecha entre el medio y el fin, y que la medida sea la menos restrictiva. En eso se parece. Si junta estas 3 cuestiones, pues es constitucional. Se salva. Se salva, ¿no?
Yo no sé cuál sea tu opinión, y bueno, sería interesante que el público lo conozca. ¿Cómo lo hemos mezclado en México el test de proporcionalidad con escrutinios norteamericanos? Sí, a ver, pero es que yo creo, yo no haría una crítica, no tengo una crítica, honestamente te lo digo, a la mezcla en cuanto a prácticas jurisdiccionales, incluso de un mismo órgano. Lo que no vería yo bien, y creo que sí sería un despropósito probablemente, es mezclar las dos en un solo asunto, pero que haya diferentes metodologías de aproximación al control de regularidad normativa, no lo veo en sí mismo malo. Tampoco me parece que haya en esto verdades absolutas o verdades reveladas y que no, a ver, lo que funciona es lo alemán y no vayas a mezclar lo que resuelven en Wisconsin. No, yo creo que, en fin, puede haber este pluralismo metodológico sano, que también responde a cuestiones incluso de formación intelectual de quienes pues hacen los proyectos o quienes sostienen las ponencias, etcétera. Por un lado. Y por otra parte, lo que sí nos tiene que quedar claro es esto que te decía. ¿En qué punto activa? Si tú dices, bueno, voy a usar niveles de escrutinio, está bien. No voy a usar test de proporción. Está bien, niveles de escrutinio. Pero uno, ¿en qué punto se activa? Y dos, el nivel de exigencia que vamos a tener frente al legislador para que lo supere. Yo también estaría de acuerdo con lo que tú mismo dijiste. No necesariamente un escrutinio estricto, al menos en la práctica mexicana, equivale a una especie, perdón por este símil, de sentencia de muerte para la norma de rango legislativo. Pero sí tendremos que tener claridad de entonces a qué equivale. A una carga probatoria, a una carga de argumentación, de acreditación de finalidad imperiosa, de relación estrecha entre medios, fines. Pero eso, ¿en qué se traduce en la práctica, no? Entonces, que nos queda claro eso y que también tuviéramos un buen manejo, pues, si vamos a trabajar con igualdad y no discriminación, pues, de estos mismos derechos. Porque estos derechos, a su vez, también tienen un carácter complejo. O sea, en sí mismo la igualdad, pues, simplemente es igualdad formal, o es igualdad sustantiva, es igualdad en la ley, o es igualdad ante la ley, o es igualdad en la aplicación de la ley, etcétera, ¿no? Entonces, pues vamos a ver de qué igualdad estamos hablando. La no discriminación. No todo trato diferenciado, incluso no todo trato diferenciado basado en categoría sospechosa, es necesariamente discriminación. Entonces, ahí tenemos un caudal de sofisticación argumentativa que también no nos debe de, por vos, llamar la atención. Sí, y sobre esto me gustaría complementar lo que dices, es una carga argumentativa adicional, ¿no? Lo que implica el escrutinio. Lo que no significa necesariamente que no lo vaya a superar, ¿no? Es correcto. Sí. Lo puede superar, correcto. Nada más es que le están pidiendo más. Ahí está la autoridad. Bueno, en el escrutinio estricto yo entiendo que le está pidiendo mucho más. Sí. Mucho más, ¿no? Y también otra cosa que quería comentar era la consistencia en el uso de los escrutinios, ¿no? Es decir, si vamos a usar, por seguir con el ejemplo de igualdad, vamos a usar escrutinio estricto cuando hay una distinción basada en una categoría sospechosa que afecta a un grupo vulnerable, entonces cuando vamos a aplicar el escrutinio estricto y no cuando lo beneficia. Correcto. Y no el día de mañana usarla también para los casos en que beneficia al grupo vulnerable. Sí. O grupo en condición de vulnerabilidad. Y lo mismo, por ejemplo, en libertad de expresión, ¿no? Que hay casos en los que la jurisprudencia de la Suprema Corte ha dicho expresión política, está sujeta a escrutinio estricto, o cuando hay regulaciones de contenido o de punto de vista. Muy bien. Que ese uso sea consistente, no solo me refiero a la Suprema Corte, que es que es su práctica cotidiana, pero digamos que ese tipo de jurisprudencia, cuando permea de lo que hemos venido hablando, hacia los otros operadores y operadoras jurídicas, pues se sigue usando consistentemente porque el escrutinio estricto pone en jaque al legislador, ¿no? Sí. O sea, no es baladí. Ahora, déjame añadir un elemento adicional. Así como acabamos de decir, bueno, el escrutinio estricto supone una carga argumentativa, una carga probatoria, etcétera, importante, y hay que ser muy rigurosos en eso. Déjame, te lo pongo al revés. ¿Qué pasa con el escrutinio ordinario? Y te voy a poner un ejemplo. Durante muchos años, décadas incluso, como tú seguramente recuerdas, la Suprema Corte de México fue muy estricta con el legislador en materia fiscal, en materia de impuestos. Y de repente, finales de la primera década del siglo XXI, ¿no? 2008, 2009, 2010, vino un cambio muy importante en la integración de la Corte, y entonces dijeron, no, la política tributaria del Estado mexicano es muy difícil de que sea materia de control, de regular normativa. Vamos a abrir la discreción al legislador y va a ser muy difícil que
declaremos la inconstitucionalidad de leyes tributarias porque aquí aplicamos escrutinio ordinario. Como si no hubiera un riesgo de vulneración efectiva de derechos humanos por exceso de legislación fiscal. Te pongo un ejemplo. En México hay cosas que están, que son objeto no una, sino 2 y hasta 3 veces de diversos impuestos. O sea, te están cobrando una y otra vez por el mismo objeto, 3 impuestos. Pues yo ahí no sé, pero en fin, el derecho a propiedad, en fin, la libertad económica, la proporcionalidad, en fin, podría haber un conjunto de argumentos. ¿No te parece que también deberemos de ser exigentes en esto? Si tú dices, Tribunal Constitucional, Suprema Corte, dices, esto va por escrutinio ordinario, justifícamelo, ¿o no? A ver, yo creo que tal vez el punto... O basta con la presunción. Creo que el punto de partida tiene que ser el escrutinio ordinario, ¿no? Ahora, puede ser, pero digamos, no tengo una respuesta realmente al cuestionamiento que me haces, es que haya circunstancias que en el derecho fiscal obliguen a, en algunos supuestos, poner escrutinios más estrictos. Pensaría en políticas fiscales que, por ejemplo, constituyan una discriminación indirecta que a veces se ha dado en contra de las mujeres. Correcto. Ahí sí estaría de acuerdo que le suban el escrutinio. El supuesto que me planteas, no lo tengo claro, la verdad, no sabría decirte si estoy de acuerdo o no. Sí creo que como punto de partida me parece correcto que la Suprema Corte tome un punto de deferencia hacia el legislador. Sí. Por la política pública que está de por medio. Y como en todo caso de política pública, que es una práctica más o menos conocida en el derecho constitucional comparado, pero el hecho de... o sea, el giro fue muy radical. Sí. ¿No? Y entonces, como hubo una crítica muy fuerte y justificada, por cierto, a esto que se llamó la industria del amparo fiscal. Sí. Entonces parece que hubo un abandono del control. Y la verdad es que, si te fijas, declaratorias de inconstitucionalidad de normas fiscales en los últimos años ha habido poquísimas. Si acaso algo a nivel local, estatal, pero normas federales, pues en los últimos, yo diría 20 años. Así es. Un poquito menos tampoco. Pues sí, bueno, seguiremos conversando sobre esto si te parece en otro podcast porque se nos acabó el tiempo del día de hoy. Agradecerles a quienes nos escuchan. Ojalá ya haya sido de su utilidad y nos volvemos a ver en el próximo episodio de su podcast Las Claves del Derecho.